para que seas testigo de la verdadera felicidad. Las crueles palabras, grabadas con una caligrafía ostentosa sobre el cartón más fino, resonaron en la mente de Isabel como un eco burlón y persistente. Sostuvo la invitación con unos dedos que, a pesar de haber dirigido innumerables juntas y firmado contratos millonarios que transformaron el horizonte de la ciudad, temblaron por un instante imperceptible, traicionando la coraza de acero que había construido a su alrededor durante años. El sobre, de un blanco perlado y pulcro, desprendía un aroma a perfume caro y exclusivo, el olor de un mundo que ella conoció íntimamente y del que fue brutalmente expulsada sin la menor piedad. La invitación a la boda de Ricardo Santa Cruz, su exesposo, con una mujer más joven y convenientemente adinerada, no era una simple formalidad diplomática, era una declaración de guerra, una estrategia de humillación meticulosamente diseñada. Cada detalle, desde el papel italiano hasta la cinta de seda, estaba calculado para recordarle su antiguo lugar, para restregarle en la cara la vida opulenta y supuestamente perfecta que él ahora disfrutaba sin ella. Isabel levantó la vista y contempló su oficina, un santuario de cristal y acero en el corazón palpitante de la metrópoli, un imperio inmobiliario que había levantado desde las cenizas humeantes de su doloroso divorcio. Era la presidenta y fundadora de una de las constructoras más innovadoras y respetadas del país, una mujer forjada a sí misma en el fuego de la adversidad. Sin embargo, con ese trozo de cartón en sus manos, se sintió transportada de nuevo a la piel de la joven ingenua y confiada que Ricardo había desechado sin miramientos por no ser, según sus crueles palabras, suficientemente buena para su ascendente estatus social. ¿Por qué ahora, Ricardo? ¿Por qué este sadismo calculado?, pensó, un frío glacial recorriéndole la espalda. La puerta de su espaciosa oficina se abrió con un suave murmullo, interrumpiendo la espiral de amargos recuerdos que amenazaba con consumirla. Eran Leo y Sofía, sus gemelos de 6 años, que irrumpieron corriendo hacia ella con esa energía desbordante e inocente que solo los niños poseen, ajenos por completo a las complejidades y las crueldades del mundo adulto. «Mamá, ¿estás bien? Te hemos visto muy seria desde la puerta y te ves triste», preguntó la pequeña Sofía, su vocecita dulce y llena de una genuina preocupación, que tuvo el poder de desarmar por completo las defensas de Isabel. Leo, siempre el más observador y callado de los dos, señaló directamente la invitación que su madre aún sostenía en la mano. «¿Es una carta de papá?». La pregunta, tan simple y directa, fue un golpe certero y doloroso directo a su corazón. Isabel luchó por componer una sonrisa creíble, por ocultar la violenta tormenta que se desataba en su interior bajo una máscara de calma maternal. «Sí, mis amores. Es una invitación de su parte», consiguió decir, su voz apenas un susurro que luchaba por no quebrarse. Guardó rápidamente el ofensivo trozo de papel en el primer cajón de su escritorio, lejos de la pureza de sus ojos infantiles. No debía permitir que la malicia deliberada de su padre manchara la inocencia de su infancia. Para ellos, Ricardo era una figura casi mítica, lejana, el padre al que veían en contadas y breves ocasiones, y cuyo afecto anhelaban con una desesperación silenciosa que le rompía el alma. Ellos no entendían de egos heridos, de guerras de poder, ni de humillaciones calculadas. Solo veían a un papá, y la simple posibilidad de verlo en persona les iluminaba el rostro de una manera casi dolorosa. «Mamá, ¿podemos ir? ¿Crees que nos invitará a jugar con él esta vez?», preguntó Leo, sus grandes ojos brillando con una esperanza pura y desgarradora. Isabel sintió cómo se le partía el alma en 1000 pedazos. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Mientras sus hijos la abrazaban con fuerza, buscando consuelo sin saber que eran ellos quienes se lo estaban dando, la mente de Isabel trabajaba a una velocidad vertiginosa, procesando cada emoción y cada posible escenario. El impulso inicial y visceral de hacer trizas la invitación y arrojarla a la basura, fue rápidamente reemplazado por una oleada de furia fría, lúcida y absolutamente calculadora. Esto ya no era solo sobre ella y su dolor. Era sobre Leo y Sofía. Era sobre el derecho inalienable de sus hijos a tener un padre que los viera como seres humanos, como su sangre, y no como simples peones en su retorcido juego de poder y apariencias.
Ricardo los ignoraba de forma sistemática y deliberada, todo para mantener intacta su nueva fachada de hombre renovado, junto a su joven y superficial prometida, Leticia. Esta boda no era una celebración del amor, era la culminación de su plan maestro: borrar su pasado, borrar la existencia de sus propios hijos. No, no se lo voy a permitir, no, seguiré siendo la víctima silenciosa de su crueldad, pensó con una determinación de acero. El dolor se transformó en combustible, la humillación en estrategia. Recordó con una claridad dolorosa el día que Ricardo la abandonó. La lluvia golpeaba con furia las ventanas de su antigua casa. Isabel, esto ya no funciona. Somos de mundos demasiado diferentes, le dijo con una frialdad que le congeló el aire y el alma. Necesito a mi lado a alguien que esté a mi verdadera altura. Cada palabra fue un martillazo en su autoestima. Ese día ella llevaba puesta una sencilla pulsera de plata, un regalo de su abuela. Ricardo la había mirado con un desdén que nunca olvidaría. Esa baratija no encaja en este mundo, querida, le había dicho una vez. Jamás se la quitó. Era su ancla, su conexión con sus raíces, con la mujer fuerte que le enseñó a no rendirse nunca. Mientras él hacía las maletas, sus dedos se aferraron a ella, como si fuera el único salvavidas en medio del océano de su dolor. Y ahora, en su imponente oficina, sus dedos buscaron instintivamente su muñeca. Era el recordatorio permanente de la promesa que se hizo a sí misma en medio de las ruinas de su vida. Mamá, mira el dibujo que hemos hecho para ti en la sala de juegos. La voz cantarina de Sofía la trajo de vuelta al presente, anclándola de nuevo a la realidad. Le extendieron con orgullo una hoja de papel grande. Era un dibujo familiar. Una escena que habían pintado cientos de veces. Una figura alta y sonriente, con el pelo largo, parada en el centro, con dos niños pequeños tomados de su mano a cada lado. Detrás de ellos, se alzaba imponente el edificio de su empresa, el Tante Imperio Montero. ¿Qué importaba? Era ella. Eran ellos, era su familia, su verdadero imperio. Y en la muñeca de la figura dibujada, Sofía había trazado con un esmero conmovedor una delicada línea plateada, un círculo perfecto. Es tu amuleto de la suerte, mamá, explicó Leo con la solemnidad de un niño de 6 años, para que siempre ganes en todo lo que hagas. Isabel sintió un nudo apretado en la garganta y tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. Sus hijos la veían como una heroína invencible. No veían las cicatrices, las noches de insomnio, los miedos ocultos. Solo veían su fuerza, su protección incondicional. En ese preciso instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad meridiana. La invitación, el dolor latente, el recuerdo de su abuela, el dibujo de sus hijos, todo se alineó en un propósito único y poderoso. No iré a esa boda a llorar. Iré a ganar, pensó, con una convicción de acero puro forjado en años de lucha. Miró los rostros expectantes de sus hijos, y supo que no lucharía por una simple venganza. Lucharía por ellos, por su futuro, por su dignidad, y por la promesa silenciosa que llevaba grabada en ese simple objeto que su padre tanto despreciaba. Voy a ir, dijo Isabel en voz alta, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su propia voz. Vamos a ir todos a esa boda. Pero lo haremos a nuestra manera. Una sonrisa, la primera genuinamente real en horas, se dibujó en su rostro. Cogió el teléfono. Laura, cancela toda mi agenda de la próxima semana. Y localiza de inmediato a Fernando Rojas, el mejor investigador de este país. Dile que es un asunto de máxima urgencia. Tenemos un nuevo proyecto entre manos. Uno muy personal. El plan, audaz y arriesgado, comenzó a tomar forma en su mente, pieza por pieza, como uno de los complejos proyectos arquitectónicos que tanto le gustaba diseñar. No era suficiente con aparecer en la boda con un vestido deslumbrante y una sonrisa desafiante. Eso era precisamente lo que Ricardo esperaría de ella, una demostración superficial y predecible de éxito material. No, ella necesitaba algo mucho más profundo, más contundente. Necesitaba desmantelar sistemáticamente la imagen pública de hombre intachable y filántropo, que él había construido con tanto esmero y dinero. La imagen del hombre de negocios brillante, del benefactor de las artes, del futuro marido devoto y ejemplar. Isabel sabía por experiencia propia, que detrás de esa fachada impecable se escondía un hombre sin escrúpulos, un debiquén,
predador corporativo y emocional. Durante los años de su matrimonio, había visto fugaces atisbos de esa oscuridad. Llamadas telefónicas susurradas a altas horas de la noche, reuniones a puerta cerrada con personajes de dudosa reputación, la forma cruel y despiadada en que trataba a sus competidores cuando creía que nadie lo observaba. En su momento, había elegido ignorarlo, se había autoengañado convenciéndose de que era simplemente el duro mundo de los negocios. Ahora, esos recuerdos reprimidos se convertían en valiosas pistas, en posibles grietas en su armadura de teflón. Tenía que encontrar esas fisuras y abrirlas de par en par. Había algo turbio en sus finanzas, algún acuerdo sucio que lo comprometiera, alguna promesa rota que pudiera volverse en su contra. Fernando Rojas era el mejor en su campo, un hombre discreto, metódico y increíblemente eficiente, capaz de desenterrar los secretos más profundos y mejor guardados. Mientras los niños jugaban tranquilamente en un rincón de su oficina, Isabel empezó a trazar un mapa mental de la vida de Ricardo, conectando nombres, fechas, empresas y eventos clave. Algo estaba a punto de romperse. La boda no sería el escenario de su coronación. Sería el escenario de su caída, y ella, Isabel Montero, sería la directora de esa inolvidable obra. ¿Crees que papá se pondrá contento de vernos en su fiesta?, preguntó Sofía esa misma noche, con una inocencia que era a la vez pura y desgarradora, mientras Isabel los arropaba en sus camas. La simpleza de su pregunta fue como una pequeña daga afilada para Isabel, recordándole por quién estaba librando esta batalla. Tuvo que respirar hondo, muy hondo, para mantener la voz firme y no dejar que la emoción la traicionara. «Claro que sí, mi amor, estará muy sorprendido», respondió finalmente, eligiendo sus palabras con un cuidado exquisito. No podía mentirles descaradamente, pero tampoco podía ser tan cruel como para destruir sus frágiles ilusiones. Aún no. Se sentó en el borde de la cama de Leo, y les contó un cuento, una historia improvisada sobre un caballero muy valiente y apuesto que en realidad no era tan valiente como todo el mundo creía. Y una reina que, tras ser expulsada de su castillo, tuvo que aprender a construir uno nuevo, más grande y más fuerte, con sus propias manos, ese y su propio ingenio. Los niños se durmieron con sonrisas en sus rostros, completamente ajenos a la guerra silenciosa y estratégica que su madre estaba a punto de librar en su nombre. Al verlos dormir, tan pacíficos, tan vulnerables, Isabel sintió que su resolución se fortalecía hasta convertirse en un pilar inquebrantable. Esto era por ellos. Para que nunca jamás tuvieran que sentirse pequeños o indignos ante nadie. Para que supieran que su madre nunca, bajo ninguna circunstancia, permitiría que nadie los despreciara. Ni siquiera su propio padre. Se levantó en silencio y caminó con paso decidido hacia su vestidor. Abrió una pequeña caja de madera de sándalo en su joyero. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul oscuro, descansaba el objeto que lo había empezado todo. Lo tomó en sus manos. Ya no sentía el frío del metal, sino un calor reconfortante que le recorría el brazo, una energía ancestral que venía de generaciones de mujeres fuertes y luchadoras. Era su arma secreta, su talismán. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad febril y clandestina, un juego de ajedrez jugado en la sombra, mientras el mundo de la alta sociedad mexicana se preparaba con entusiasmo para la que ya llamaban la boda del año. Isabel se movía con la precisión de una estratega militar. Las reuniones con Fernando Rojas eran extremadamente discretas, celebradas en cafés poco concurridos de barrios anónimos, o a través de llamadas encriptadas que garantizaban su privacidad. Ricardo es un hombre muy cuidadoso, Isabel, pero no es infalible, le dijo Fernando en su primer encuentro, sus ojos analíticos escrutando cada detalle de su rostro. Todo hombre con un ego tan desmesurado comete errores, tarde o temprano, se creen invencibles, solo tenemos que ser pacientes y encontrar esos errores. Isabel, a su vez, le proporcionó toda la información que había logrado desenterrar de los rincones más oscuros de su memoria, nombres de antiguos socios que habían desaparecido misteriosamente el mapa empresarial, proyectos inmobiliarios con sobrecostes sospechosos, fechas clave de su matrimonio que coincidían con viajes de negocios inexplicables a paraísos fiscales. Fernando escuchaba con atención, asentía de vez en cuando y tomaba notas en un pequeño cuaderno con una caligrafía indescifrable. No le prometió resultados inmediatos, pero en sus ojos había un brillo de cazador experimentado que le dio a Isabel un necesario atisbo de esperanza. Mientras tanto, ella mantenía las apariencias de una vida normal y exitosa.
Dirigía su gigantesca empresa con la misma eficacia de siempre. Presidía reuniones de la junta directiva, tomaba decisiones que afectaban a miles de empleos. Nadie en su entorno profesional sospechaba la tormenta personal que estaba navegando. Era una maestra del autocontrol, una habilidad que había perfeccionado durante años de soportar el desdén silencioso y las microagresiones de la poderosa familia Santa Cruz. Debo mantenerme enfocada, no puedo permitir que mis emociones me cieguen ahora. Se repetía a sí misma cada mañana frente al espejo, como un mantra, preparándose mentalmente para la batalla de su vida. El reloj corría, y cada segundo que pasaba la acercaba más al día de la confrontación final. La prometida de Ricardo, la joven y ambiciosa Leticia, era una presencia constante y casi inevitable en las revistas de sociedad y los portales de cotilleos. Cada día había un nuevo reportaje sobre los preparativos de la boda, cada uno más ostentoso que el anterior. La elección del vestido de novia en un exclusivo atelier de París, la degustación del menú de la boda con un famoso chef de 3 estrellas Michelin, los lujosos y detallados planes para su luna de miel en una isla privada en las Maldivas. Leticia posaba para las cámaras con una sonrisa perfectamente practicada, aferrada al brazo de Ricardo como si fuera su más preciado y caro accesorio de lujo. En una entrevista particularmente nauseabunda, cuando un periodista le preguntó por la familia de su futuro esposo, ella respondió con una dulzura cargada de veneno. Ricardo está empezando un nuevo capítulo en su vida, una vida limpia y sobre todo, sin complicaciones innecesarias del pasado. Estamos construyendo nuestro propio legado desde cero. La frase, sin complicaciones del pasado, fue un dardo directo y certero, apuntado directamente a Isabel, y, lo que era peor, a sus hijos. La Socialité, con el apoyo y beneplácito total de Ricardo, estaba participando activamente en el plan de borrar su existencia del mapa. Isabel leyó el artículo sin siquiera pestañear. La rabia que sintió era un fuego helado que le recorría las venas, ya no le dolía. Ahora, simplemente, le daba más munición para su causa. Cada gesto de arrogancia, cada palabra de desprecio, se convertía en otro ladrillo en el muro que ella estaba construyendo pacientemente, un muro que muy pronto se derrumbaría sobre ellos con el peso de toda su soberbia. El plan de Ricardo era claro, humillarla públicamente. Pero él no sabía que ella tenía un contraataque en marcha. ¿Qué ocurriría cuando sus dos mundos, el de la verdad y el de la mentira, chocaran violentamente en el día más importante para él? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una tensión casi eléctrica, inminente y peligrosa. Una tarde gris y lluviosa, el teléfono seguro de Isabel sonó. Era Fernando Rojas. «Tengo algo, Isabel. Y creo que es algo grande». Su voz, habitualmente tranquila y monótona, contenía una urgencia contenida, que hizo que el corazón de Isabel se acelerara al instante. He localizado a un antiguo socio de Ricardo, un hombre llamado Arturo Méndez, a quien traicionó vilmente en el famoso proyecto inmobiliario de Santa Fe hace años. Está completamente arruinado y resentido, y parece dispuesto a hablar, pero espera, hay más. He encontrado un patrón muy claro de transferencias irregulares a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Y lo más interesante es que las fechas de esas transferencias coinciden exactamente con las semanas en las que él te presionaba para que firmaras ese acuerdo de divorcio leonino, ese en el que renunciabas a casi todo tu patrimonio. Isabel escuchó en un silencio absoluto, absorbiendo cada palabra como si fuera oxígeno. Era mucho más de lo que se había atrevido a esperar. Ricardo no solo la había humillado emocionalmente, había manipulado activamente las finanzas, y probablemente cometido fraude para asegurarse de que ella se fuera sin nada, dejándola completamente vulnerable y a su merced. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas, la prueba definitiva, la prueba de que su crueldad no era solo personal y mezquina sino también criminal. Pero hay un pequeño problema, continuó Fernando devolviéndola a la realidad. El socio Méndez tiene miedo, mucho miedo. Ricardo lo amenazó de muerte en su momento si hablaba. Necesitamos algo muy poderoso para convencerlo de que testifique, algo que le dé la seguridad de que Ricardo no podrá tomar represalias. Isabel supo exactamente lo que tenía que hacer. Ya no era solo una cuestión de justicia personal, era una cuestión de principios morales. El castillo de naipes de Ricardo estaba a punto de venirse abajo.
y ella iba a ser quien soplara la primera y más fuerte ráfaga de viento. Quiero que papá se sienta muy orgulloso de nosotros cuando nos vea, le dijo Leo esa misma noche, mientras miraba con admiración una foto de Ricardo en una revista de negocios. La imagen mostraba al magnate sonriendo de oreja a oreja, cortando la cinta de inauguración de un nuevo hospital infantil, al que había donado una suma considerable de dinero. Una fachada perfecta de filantropía y generosidad. Isabel se sentó a su lado en el sofá y lo abrazó con fuerza, inhalando el olor a limpio de su pelo. Mi amor, el orgullo de un padre de verdad no se compra con edificios, ni con donaciones, ni con fotos bonitas en las revistas, le dijo con una suavidad infinita. El verdadero orgullo viene de ser una buena persona, de ser honesto, de cuidar a la gente que te quiere sin esperar nada a cambio. Y vosotros dos sois las personas más maravillosas y buenas que conozco. Mamá está inmensamente orgullosa de vosotros, y eso, cariño, es lo único que de verdad importa en esta vida. Leo apoyó su pequeña cabeza en el hombro de su madre, pero Isabel pudo ver la sombra de la duda en sus ojos infantiles. El anhelo por la aprobación paterna era una herida profunda y universal que ella no podía curar sola. Y esa herida, ese anhelo puro de sus hijos, era la motivación final e inquebrantable que necesitaba para seguir adelante con su arriesgado plan. No iba a destruir a Ricardo por odio ni por venganza, iba a exponer la verdad por amor. Para liberar a sus hijos de la sombra de un hombre que sencillamente no los merecía. Para que pudieran crecer sabiendo que su valor como personas no dependía de la aceptación o el rechazo de un extraño que compartía su misma sangre. La boda se acercaba inexorablemente. El escenario estaba casi listo. Pero nadie, y mucho menos el arrogante Ricardo Santa Cruz, esperaba el acto final que ella estaba preparando con la precisión de un general antes de la batalla más decisiva de su vida. El mundo estaba a punto de cambiar. Isabel abrió la pesada puerta de su caja fuerte personal, oculta tras un cuadro en su estudio. Dentro, junto a documentos importantes de su empresa, y algunas joyas heredadas de su madre, había una vieja y desgastada caja de zapatos. La sacó con un cuidado casi reverencial y la abrió. Estaba llena hasta el borde de cartas. Las cartas que Ricardo le había escrito durante su noviazgo y los primeros y felices años de su matrimonio. Palabras apasionadas llenas de promesas, de sueños compartidos, de un amor que ella, en su ingenuidad, había creído eterno e incondicional. Eres mi ancla, Isabel, mi brújula en la tormenta, sin ti, estaría completamente perdido a la deriva, había escrito en una de ellas, con su caligrafía elegante y segura. Construiremos un imperio juntos, mi amor, pero nuestra familia siempre será nuestro mayor y más valioso tesoro. Leer esas palabras ahora era como excavar en una tumba, un ejercicio de masoquismo emocional. Cada promesa se había revelado como una mentira. Cada palabra de amor, una cruel farsa. Pero entre las declaraciones románticas y los planes de futuro, había detalles, nombres de proyectos, ideas de negocio que él le había presentado como nuestros sueños en común. Proyectos que, después del divorcio, él se había atribuido por completo, alegando ante la prensa que ella nunca había tenido nada que ver en sus éxitos empresariales. De repente, encontró una carta en particular. En ella, él detallaba con su propio puño y letra un innovador plan de negocio que ella había diseñado durante semanas. Era la prueba irrefutable de que la idea original de uno de sus desarrollos inmobiliarios más exitosos y aclamados había sido completamente suya. La guardó con cuidado junto a los informes de Fernando Rojas. Tenía el arma que necesitaba, tenía la verdad documentada. Y estaba a punto de usarla para derribar todo el teatro de mentiras de su exesposo. La noche antes de la boda Isabel no durmió ni un solo minuto. Se quedó de pie, inmóvil, frente al enorme ventanal de su habitación, observando las luces parpadeantes de la ciudad que nunca duerme, una ciudad que ella había ayudado a construir. Sentía una calma extraña y profunda, la quietud que precede a la gran tormenta. Repasó mentalmente el plan una y otra vez, hasta el más mínimo detalle, cada posible contingencia, cada posible reacción de Ricardo. No había margen para el error. Un solo fallo y podría perderlo todo. Puedo hacer esto, debo hacerlo, se dijo a sí misma en un susurro, su aliento empañando el frío cristal. Por ellos. Por mí.
por todas las mujeres que han sido silenciadas. Ya no era la misma mujer que temblaba bajo la lluvia años atrás, rota y humillada. El fuego de la adversidad la había forjado, la había convertido en acero puro, flexible pero irrompible. Ricardo quería que fuera testigo de su felicidad. Y lo sería. Sería testigo de primera fila, de cómo todo su mundo de mentiras y apariencias se hacía añicos a su alrededor. Se giró y miró el vestido que colgaba en su armario, esperando su momento. No era un vestido de víctima, de luto o de discreción, era la armadura de una reina. Rojo, el color del poder, de la pasión, de la sangre y de la guerra. Tomó el objeto que le había regalado su abuela de la mesita de noche y se lo puso en la muñeca. El metal frío contra su piel ya no se sentía como un recuerdo doloroso, sino como una promesa. La promesa de no rendirse nunca, de luchar siempre por lo que es justo. La guerra había comenzado mucho antes, en silencio, pero la batalla final estaba a punto de librarse a la vista de todos. Y ella no pensaba perderla. El amanecer estaba a punto de romper en el horizonte, y con él, el día del juicio final para Ricardo Santa Cruz. El mundo estaba a punto de conocer su verdadera y oscura cara. El día de la boda amaneció radiante y espléndido, con un cielo azul y despejado que parecía una cruel ironía del destino. En las revistas del corazón y los programas de televisión matutinos, todo eran halagos y alabanzas para la pareja del año. Un cuento de hadas moderno en el corazón de México, titulaba un importante portal de noticias. Ricardo Santa Cruz y la heredera Leticia Fuentes unen sus vidas en una ceremonia que sin duda paralizará a toda la ciudad. Isabel observó las noticias con una sonrisa gélida y distante mientras tomaba su café matutino. Dejó que la narrativa creciera, que la expectación alcanzara su punto máximo. Sabía que cuanto más alto estuvieran en su pedestal de arrogancia, más dura y más sonada sería la caída. Pasó la mañana entera con sus hijos, jugando con ellos en el jardín de su casa, absorbiendo su risa, su inocencia, su luz. Eran su centro, su ancla, su verdadera razón para luchar. «Hoy vamos a ir a ver a papá», les dijo con una calma estudiada, mientras así los ayudaba a vestirse. «Quiero que seáis muy valientes y que recordéis siempre, pase lo que pase hoy, cuánto os quiere mamá». Ellos asintieron, sin entender del todo la solemnidad y el peso de sus palabras. Se vistieron con sus mejores trajes, pequeños príncipes listos para un evento del que no conocían el verdadero y terrible propósito. «Mamá, te ves como una superheroína de las películas», dijo Sofía con admiración al verla aparecer con su espectacular vestido rojo. Isabel se arrodilló para quedar a su altura y la miró directamente a los ojos. «A veces, las mamás tienen que serlo, mi amor. Y hoy lamentablemente es uno de esos días». El momento de la verdad se acercaba inexorablemente, y ella estaba más que preparada para enfrentarlo con la cabeza bien alta, la espalda recta y el corazón lleno de una justicia largamente esperada. «¿Estás completamente segura de esto, Isabel?», le preguntó su abogado y amigo de confianza Ernesto Vargas, un hombre leal y sensato que la había ayudado a construir su empresa desde los cimientos. Se habían reunido brevemente esa misma mañana para repasar los últimos detalles legales del plan. Enfrentarse a Ricardo en su propio terreno, en el día de su boda, es increíblemente arriesgado. Podría volverse en tu contra. Isabel lo miró con una determinación de acero que no admitía ninguna duda. Más arriesgado, Ernesto, es permitir que un hombre como él siga destruyendo vidas impunemente, empezando por las de sus propios hijos. Ya no le tengo miedo. Ya me lo quitó todo una vez. No tiene nada más que pueda quitarme, pero yo tengo el poder de quitarle su máscara de respetabilidad para siempre. Le entregó una carpeta de cuero sellada. Aquí están las copias de todos los documentos. Las pruebas de las transferencias a paraísos fiscales, la carta original y la declaración firmada y notariada del socio de Santa Fe, Arturo Méndez. Si algo me pasara hoy, quiero que esto se haga público de inmediato, sin demora. Ernesto asintió con solemnidad, su rostro una mezcla de profunda preocupación y una inmensa admiración por su valentía. Él no tiene ni la más remota idea de lo que le espera, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Isabel sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. No. Él espera la mujer débil y asustada que abandonó.
pero se va a encontrar con la mujer que él mismo creó con su crueldad. Se despidió de su abogado con un apretón de manos y se dirigió hacia la puerta, donde sus hijos la esperaban, impacientes. El momento había llegado. La hora de la justicia estaba a punto de sonar, y los ecos de su voz resonarían por toda la ciudad durante mucho, mucho tiempo. El jardín de eventos en el exclusivo barrio de Polanco era un espectáculo de opulencia desbordante y casi vulgar. Orquídeas blancas importadas de Tailandia caían en cascada desde arcos monumentales. Cientos de velas aromáticas flotaban en fuentes de agua cristalina, creando un ambiente de ensueño. Los invitados, la flor y nata de la sociedad mexicana y empresarial, charlaban y reían con despreocupación, con copas de champán francés en la mano. Era un escenario perfecto, un teatro construido a medida para la mayor actuación de la vida de Ricardo. Él estaba en el centro de todo, radiante y pletórico en su esmoquín de diseño italiano, aceptando felicitaciones y halagos, su ego inflado a niveles estratosféricos. A su lado, Leticia con un vestido cuajado de cristales de Swarovski sonreía como si realmente hubiera ganado la lotería. Y en cierto modo, lo había hecho. No sabían que, entre los camareros y el personal de seguridad del evento, había gente de la más absoluta confianza de Isabel, listos para actuar a su señal. Todo estaba meticulosamente planeado, como una operación militar de alto riesgo. La entrada, el momento preciso de la interrupción, la revelación. Isabel había estudiado los planos del lugar, los tiempos exactos de la ceremonia. Era una operación de demolición, vestida de alta costura. Que disfrute de su momento de gloria. Será el último que tenga en mucho tiempo, pensó Isabel mientras el coche con los cristales tintados se acercaba lentamente a la entrada principal, deteniéndose a una distancia prudente, esperando el instante perfecto para irrumpir en la farsa. El silencio tenso antes de la tormenta era casi palpable, y ella lo saboreaba con una paciencia gélida y absoluta, la de una cazadora experta que está a punto de cobrar su presa más codiciada. Ricardo levantó su copa de champán para un brindis improvisado justo antes de que comenzara la ceremonia. Amigos, familia, gracias por estar aquí en este día tan especial. Hoy no solo celebro mi inmenso amor por la increíble y maravillosa Leticia, sino también el comienzo de una nueva vida. Una vida de honestidad, de transparencia, de mirar siempre hacia adelante y nunca, jamás mirar hacia atrás. Los invitados aplaudieron con un entusiasmo casi ensayado. Las palabras, tan nobles y grandilocuentes en la superficie, fueron para Isabel, que lo escuchaba todo a través de un micrófono oculto, un insulto directo y sangrante. Nunca hacia atrás, repetía la frase en su mente como un eco venenoso. Significaba borrar a sus hijos, significaba borrarla a ella. El descaro de su hipocresía era simplemente asombroso. Él había construido su imperio sobre unos cimientos de engaño, traición y corrupción, y ahora se presentaba ante todos como un paladín de la honestidad y los nuevos comienzos. La rabia de Isabel se transformó en una calma gélida y peligrosa. Era la calma del depredador que espera pacientemente el momento exacto para atacar. Observó el monitor que le mostraba una transmisión en vivo y en directo del evento. Vio a Leticia mirar a Ricardo con una adoración casi infantil. Pobre chica. No tiene ni la más remota idea del monstruo con el que se está casando, pensó Isabel, sintiendo casi una punzada de lástima por ella. Pero esa lástima se desvaneció tan rápido como había llegado. Leticia era una cómplice activa de su crueldad, una participante entusiasta en la humillación de sus hijos. No merecía su compasión. Su caída sería simplemente un daño colateral necesario en esta guerra por la dignidad. El organizador de la boda, un hombre nervioso con un auricular en la oreja, se acercó a Ricardo con una reverencia. Señor Santa Cruz, todo está listo. Podemos comenzar la ceremonia cuando usted lo indique. Ricardo asintió con suficiencia, su sonrisa era la de un rey que está a punto de ser coronado. Le dio un beso superficial a Leticia en la mejilla. Es nuestro momento, mi amor, el mundo nos observa. Caminó con paso firme hacia el altar improvisado, decorado con miles de rosas blancas. Su postura erguida, su confianza inquebrantable. Se sentía invencible, intocable, por encima del bien y del mal. Había planeado este día hasta el último y más mínimo detalle para que fuera una demostración de su poder y su estatus. La lista de invitados, cuidadosamente seleccionada.
La prensa, convenientemente controlada con generosos sobornos. La narrativa, perfectamente elaborada por su equipo de relaciones públicas. Creía tener todas las variables bajo su absoluto control. Había enviado la invitación a Isabel como el toque final y sádico de su obra maestra, un acto de humillación final que le proporcionaba un placer perverso. Estaba completamente seguro de que ella no se atrevería a venir, y si lo hacía sería para montar una escena patética y predecible que solo reforzaría su imagen de mujer desequilibrada y resentida. No podía imaginar, ni en sus sueños más salvajes, lo que estaba a punto de suceder. El mayor error de Ricardo no fueron sus crímenes financieros ni sus traiciones personales. Su mayor error fue creer que conocía a la mujer que había dejado atrás, a la mujer que él mismo había creado con su desprecio. La tormenta se acercaba, y él estaba sonriendo directamente hacia ella, completamente ajeno al desastre inminente que se cernía sobre su mundo perfecto. Era el principio del fin para él. «Mamá, tengo un poco de miedo», susurró Leo, su vocecita temblorosa, aferrándose con fuerza a la mano de Isabel en el asiento trasero del lujoso coche. El ruido de la música clásica y las risas amortiguadas se filtraba desde el jardín, creando una atmósfera extraña y tensa. «No tienes por qué tener miedo, mi vida. Jamás, mientras yo esté a tu lado, estamos juntos en esto, ¿recuerdas?», le aseguró Isabel, su voz suave pero increíblemente firme, infundiéndole valor. «Hoy, vais a enseñarle a papá una lección muy importante. La lección de que el amor de verdad es mucho más fuerte que todo el dinero del mundo y que la verdad tarde o temprano siempre sale a la luz». Les dio un beso en la frente a cada uno, un gesto de amor y protección. «Cuando entremos, quiero que mantengáis la cabeza bien alta. Sois mis hijos, los hijos de Isabel Montero, y eso significa que sois fuertes, valientes e increíblemente valiosos. ¿De acuerdo?». Los niños asintieron, sus pequeños rostros reflejando la seriedad y la importancia del momento. Isabel respiró hondo, llenando sus pulmones de aire y de coraje. Era la hora. Miró al conductor a través del espejo retrovisor. Ahora. El potente motor del Ferrari rojo, un coche que ella misma se había comprado como símbolo de su independencia, rugió con fuerza, una declaración de intenciones. No llegaba en un coche discreto, como una sombra del pasado. Llegaba como una fuerza imparable de la naturaleza. El coche avanzó lentamente por el camino de entrada, pasando junto a los guardias de seguridad que, previamente instruidos por su equipo, se apartaron para dejarle paso sin hacer preguntas. La música de cuerda se detuvo abruptamente cuando el vehículo se detuvo justo al borde del pasillo que conducía al altar. Todas las cabezas, sin excepción, se giraron. El murmullo de las conversaciones se extinguió. Un silencio denso y pesado cayó como una losa sobre el jardín de ensueño. El chofer, impecablemente vestido, abrió la puerta con un gesto solemne. Isabel salió primero, su vestido rojo como una llamarada incandescente contra el mar de colores pastel y blanco de los invitados a la boda. Su calma era imperturbable, casi sobrenatural. Su mirada, afilada como un láser, estaba fija en Ricardo, que la observaba desde el altar con una expresión de pura incredulidad que rápidamente se transformó en una furia apenas contenida. Luego, con una gracia infinita, ayudó a bajar a Leo y a Sofía del coche. Los niños, cogidos de su mano, parecían dos pequeños y dignos príncipes, al lado de su reina protectora. La multitud contuvo el aliento colectivamente. El murmullo que comenzaba a formarse, se convirtió en un silencio atónito y expectante. No era la escena patética y predecible que Ricardo había imaginado. Era una aparición. Una declaración de poder en toda regla. Leticia, junto al altar, palideció hasta el punto de que su piel se confundía con el blanco de su vestido de novia. Su sonrisa practicada se había congelado en una mueca de horror y confusión. El abogado de Ricardo, el siempre astuto doctor Vargas, se puso de pie instintivamente, como si quisiera intervenir y detener la escena, pero se quedó paralizado por la pura audacia y la increíble sangre fría de la situación. Isabel comenzó a caminar lentamente por el pasillo de pétalos blancos, no como una intrusa no deseada, sino como si el lugar le perteneciera por derecho propio. Cada paso era deliberado, calculado, lleno de una gracia y una autoridad que nadie en esa multitud le había conocido antes.
No había odio en su rostro, solo una serenidad implacable y justiciera. Había llegado para reclamar lo que era suyo, su dignidad, su historia y sobre todo, el futuro de sus hijos. El espectáculo, el verdadero espectáculo, acababa de comenzar. ¿Qué demonios significa esto? ¿Seguridad?, gritó Ricardo, su voz rompiendo el silencio tenso. Su rostro, habitualmente perfecto y bronceado, se había contraído en una máscara de rabia pura y descontrolada. «Saquen a esta mujer de aquí ahora mismo». Pero, para su sorpresa y creciente pánico, nadie se movió. El equipo de seguridad que él había contratado con tanto esmero parecía haberse evaporado misteriosamente, reemplazado por hombres discretos con trajes oscuros que simplemente observaban la escena, asegurándose de que nadie, absolutamente nadie, interrumpiera a Isabel. La trampa se había cerrado a su alrededor. Estaba solo, completamente expuesto en su propio y carísimo escenario. Isabel se detuvo a pocos metros del altar. Miró a Ricardo directamente a los ojos, una mirada que contenía el dolor acumulado de años, pero también la fuerza inquebrantable de una superviviente. «Hola», Ricardo dijo, su voz resonando clara y potente en el silencio gracias a un micrófono de solapa oculto que se activó en el momento justo, transmitiendo sus palabras a todos los altavoces del jardín. «Me enviaste una invitación para que fuera testigo de la verdadera felicidad. Y he venido, he cumplido tu deseo, pero creo que has confundido un poco el concepto. La verdadera felicidad, Ricardo, no se construye sobre cimientos de mentiras, traiciones y el sufrimiento deliberado de los demás». La multitud jadeó con acento agudo al unísono. Esto era mucho más que un simple drama de exesposa resentida, esto era una ejecución pública en toda regla. Leticia miró a Ricardo suplicando con la mirada una explicación, pero él solo podía mirar a Isabel, con la mandíbula apretada y una furia impotente que lo consumía por dentro. El cuento de hadas se había convertido, en cuestión de segundos, en su peor pesadilla. «He venido porque tú me invitaste, Ricardo», continuó Isabel, su voz serena pero cortante como el filo de una navaja, amplificada por una acústica perfecta para que todos, desde los invitados de la primera fila hasta los camareros en el fondo del jardín, pudieran escucharla con una claridad devastadora. «La invitación que enviaste a mi casa, con esa caligrafía tan pretenciosa, y ese perfume tan caro, decía que querías que fuera testigo de la para que todo importante que todos, verdadera felicidad. Y aquí estoy, cumpliendo tu deseo. Solo que tu peculiar y retorcida idea de felicidad parece implicar borrar el pasado por completo, borrar de la existencia a tus propios hijos, como si fueran un simple error contable en tus libros de empresa». Se giró ligeramente, un movimiento sutil pero cargado de una intención dramática, para que la multitud pudiera ver a Leo y Sofía. Los niños se aferraban con fuerza a sus manos, sus pequeños rostros una mezcla de confusión y miedo, pero también de una valentía infantil que conmovió a más de uno de los presentes. La perfecta fachada de Ricardo Santa Cruz comenzó a resquebrajarse visiblemente. Su sonrisa forzada se convirtió en una mueca de ira contenida. Quería gritar, quería que sus guardias de seguridad la arrastraran fuera de allí sin contemplaciones, pero sabía que cualquier movimiento en falso lo haría parecer un monstruo delante de toda la élite del país. Estaba atrapado en su propia fiesta, en su propio escenario, y la directora de la obra ya no era él. «Esto es un asunto estrictamente privado, Isabel», siseó entre dientes, intentando recuperar desesperadamente el control de la situación. «No es el lugar ni el momento para este circo mediático». Isabel arqueó una ceja con una elegancia desafiante. «No, tú lo hiciste público al enviarme esta invitación. Tú querías un espectáculo, Ricardo, pues te daré uno que nadie, absolutamente nadie, olvidará jamás». Leticia, la novia abandonada en el altar, finalmente reaccionó, saliendo de su estado de shock. Su rostro, pálido como el nácar de su collar de perlas de miles de dólares, se contrajo en una expresión de desprecio absoluto que desfiguró su belleza juvenil y artificial. «¿Cómo te atreves a venir aquí a arruinar el día más importante de mi vida?», chilló, su voz aguda y estridente rompiendo la solemnidad del momento como un cristal al estrellarse contra el suelo. «Eres una mujer amargada y resentida que no soporta ver a Ricardo feliz con alguien que sí está a su altura, alguien que no viene de la nada como tú». Dio un paso amenazante hacia Isabel,
como si fuera a enfrentarla físicamente, pero se detuvo en seco al ver la mirada fría, analítica y calculadora de su oponente. Isabel ni siquiera se dignó a mirarla directamente. Su atención seguía fija, como un láser, en Ricardo, el único jugador que importaba en esa partida de ajedrez final. «Jovencita, esto no tiene absolutamente nada que ver contigo», dijo con una condescendencia helada que hizo que a Leticia se le erizara la piel. «Tú eres simplemente el último accesorio de lujo que Ricardo ha adquirido. Cuando se canse de ti, o cuando dejes de serle útil para sus negocios y su imagen, te desechará exactamente igual que a mí. Pregúntale por sus antiguos socios comerciales. Pregúntale por la gente que confió ciegamente en él y acabó en la más absoluta de las ruinas». Cada palabra era una gota de veneno, sembrando la semilla de la duda no solo en la mente de Leticia, sino en la de todos los empresarios presentes que alguna vez habían hecho negocios con Santa Cruz. Leticia se quedó sin palabras, su furia inicial reemplazada por un destello de pánico e inseguridad. ¿Qué oscuros secretos guardaba el hombre con el que estaba a punto de casarse?, pensó, aterrorizada. El doctor Vargas, el astuto y siempre impecable abogado de Ricardo, se acercó con paso decidido, interponiéndose físicamente entre Isabel y la pareja como un guardaespaldas legal. Su rostro era una máscara de profesionalismo impasible, pero sus ojos delataban la urgencia y el pánico de la situación. «Señora Montero, le pido encarecidamente que se retire de forma pacífica e inmediata de esta propiedad privada», dijo en un tono bajo pero cargado de una amenaza apenas velada. «Está usted interrumpiendo una ceremonia privada y podría enfrentar consecuencias legales muy serias por allanamiento de morada y escándalo público. Además, y esto es lo más grave, está causando un estrés innecesario y traumático a sus propios hijos al exponerlos a esta situación». La mención de sus hijos fue un golpe bajo, una táctica sucia y desesperada diseñada para desestabilizarla y hacerla parecer una madre irresponsable ante todos. Pero Isabel estaba preparada para todo. «No se preocupe por mis hijos, doctor Vargas», respondió, su voz sin un ápice de temblor, clara y firme como una roca. «Ellos están aprendiendo hoy una valiosa lección sobre la dignidad, la justicia y el valor de no quedarse callado ante la maldad. Y en cuanto a las consecuencias legales, creo que es su cliente quien debería empezar a preocuparse seriamente. Tengo entendido que el fraude fiscal, la evasión de capitales a paraísos fiscales y la malversación de fondos sí tienen consecuencias muy serias en este país». El abogado palideció visiblemente, perdiendo todo su color y su compostura. ¿Cómo podía ella saber todo eso? Y con esa precisión casi técnica. La mención específica de esos delitos indicaba que no estaba blufeando, que no era un simple arrebato de ira. «No sé de qué está hablando», balbuceó, perdiendo por completo su credibilidad. Isabel le dedicó una sonrisa gélida. «Oh, yo creo que sí lo sabe. Y muy pronto, todos lo sabrán». Ricardo, viendo que su leal y carísimo abogado había sido completamente neutralizado y ridiculizado en público, decidió cambiar de táctica drásticamente. Forzó una sonrisa conciliadora, un gesto que no llegó a sus ojos fríos como el hielo, y se acercó a Isabel, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo en un falso y repulsivo intento de intimidad. «Isabel, por favor, te lo ruego. Hablemos de esto en privado, como personas civilizadas», susurró, intentando tomarla del brazo con una familiaridad que le revolvió el estómago a ella. Se apartó con un movimiento rápido y sutil, como si su contacto le quemara la piel. «Ya no hay absolutamente nada que hablar en privado, Ricardo. El tiempo de los secretos, de tus susurros venenosos y tus mentiras a media voz, se acabó para siempre». Él la agarró entonces con más fuerza, su rostro a escasos centímetros del de ella, su sonrisa falsa desaparecida y reemplazada por una máscara de amenaza pura y sin adulterar. «Tu presencia aquí es un error garrafal, Isabel. Te lo advierto por última y definitiva vez», siseó, su aliento cargado de furia y del champán caro que había estado bebiendo sin parar. «Estás jugando con fuego y te vas a quemar. Lárgate ahora mismo si sabes lo que te conviene a ti y a esos niños». Era la misma táctica de intimidación que había usado contra ella durante años, la misma que la había mantenido en silencio y con miedo durante demasiado tiempo. Pero ya no funcionaba. Algo estaba a punto de romperse. Isabel lo miró fijamente a los ojos, sin retroceder ni un solo centímetro. «El único que se va a quemar aquí eres tú, Ricardo»,
vas a arder en las llamas de tus propias mentiras. Se soltó de su agarre con una fuerza que lo sorprendió, y retrocedió un paso, volviendo a dirigirse a la audiencia silenciosa y completamente cautivada por el espectáculo. Disculpen la interrupción de este evento tan idílico, dijo Isabel a los invitados, su tono ahora más formal, casi corporativo, como si estuviera presidiendo una junta de negocios en lugar de desmantelando una vida en directo. Sé que muchos de ustedes vinieron hoy a celebrar una unión, un supuesto compromiso de amor eterno, pero creo que es de vital importancia que sepan a quién están aplaudiendo, y sobre todo con quién hacen negocios. Caminó lentamente por el borde del pasillo cubierto de pétalos de rosa, su mirada recorriendo a los invitados, muchos de los cuales eran figuras importantes del mundo empresarial y político del país. Muchos de ustedes han hecho negocios con Ricardo Santa Cruz. Lo admiran por su supuesta visión para los negocios, por su audacia para invertir. Pero, ¿alguna vez se han preguntado sobre los cimientos de arena sobre los que se construyó su imperio? Sobre los proyectos que de repente se estancaron misteriosamente, dejando a sus socios en la más absoluta de las ruinas, mientras él emergía milagrosamente con todas las ganancias y sin un solo rasguño. Plantó la primera semilla de la duda, y ésta germinó al instante. Un par de empresarios de renombre en la primera fila intercambiaron miradas incómodas y muy significativas. El nombre del desastroso Proyecto de Santa Fe pareció resonar en la memoria de algunos de los presentes como un eco doloroso y familiar. Isabel lo notó y continuó su ataque, preciso y letal. Pensemos en el desarrollo de Santa Fe, por ejemplo. Un proyecto brillante que dejó a un hombre honorable y trabajador en la bancarrota absoluta. Un hombre que casualmente era el socio principal de Ricardo en aquella época. La precisión de sus palabras era quirúrgica. No estaba haciendo acusaciones vagas. Estaba señalando incidentes específicos y perfectamente verificables. Ricardo desde el altar sintió una punzada de pánico real y helado. Ella sabía demasiado, mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. «Mamá, papá, ¿no nos va a saludar? Llevamos mucho rato aquí», preguntó de repente Sofía en voz alta, su vocecita inocente y clara cortando la tensión como un cuchillo afilado. La pregunta resonó en el silencio absoluto del jardín, cargada con el peso de una verdad simple pero devastadora. Todos los ojos, sin excepción, se volvieron hacia Ricardo, quien miró a sus hijos como si fueran dos extraños que se habían colado en su exclusiva fiesta. Su rostro era una mezcla de irritación y desconcierto. Para él, en ese preciso momento, no eran sus hijos. Eran parte del ataque de Isabel, armas vivientes que ella estaba usando en su contra para manipular a la audiencia y ganarse su simpatía. No mostró ni una pizca de afecto, ni un gesto de reconocimiento, ni una sola palabra. Simplemente los ignoró por completo, volviendo su atención a Isabel, con una mirada asesina que lo decía todo. Ese silencio, esa cruel y deliberada falta de reacción, fue más condenatoria que cualquier discurso o prueba documental que Isabel pudiera presentar. Las madres presentes en la audiencia sintieron una punzada de indignación y repulsión. Los padres se sintieron profundamente incómodos. La imagen de hombre de familia y filántropo, que Ricardo había intentado proyectar durante años, se hizo añicos en un solo instante de fría e inhumana indiferencia. Isabel se arrodilló para quedar a la altura de su hija, protegiéndola del golpe invisible. «Papá está un poco ocupado ahora mismo, mi amor», le dijo suavemente, acariciándole la mejilla. «Pero estamos aquí para recordarle lo que es verdaderamente importante en esta vida». Se levantó y su mirada hacia Ricardo ya no era solo de desafío, sino de una profunda y justificada lástima. «Nunca lo entendiste, ¿verdad? Tu mayor tesoro siempre estuvo frente a ti, y lo desechaste como si no valiera absolutamente nada». Leticia, desesperada por recuperar algo de control y protagonismo en su propia boda arruinada, decidió intervenir de nuevo, esta vez apostando por una humillación pública y directa. Vio que algunos invitados, visiblemente incómodos con la confrontación, comenzaban a dirigirse hacia la zona del cóctel, donde se serviría el opulento banquete. Vio su oportunidad para acorralar a Isabel y ponerla en su sitio. Cuando Isabel y los niños comenzaron a caminar en esa dirección, siguiendo el flujo de gente, Leticia se interpuso en su camino con dos enormes guardias de seguridad a cada lado, bloqueándoles el paso.
Me temo que no pueden pasar por aquí, dijo con una sonrisa triunfante y venenosa, disfrutando de su pequeño momento de poder. Esta es la zona VIP, reservada exclusivamente para los verdaderos invitados, y sus nombres, curiosamente, no aparecen en la lista de acceso. La humillación fue deliberada, pública y cruel. Varios invitados se detuvieron a observar la escena, esperando el inevitable estallido de ira. Leticia esperaba que Isabel se enfadara, que gritara, que montara una escena y confirmara así su papel de exesposa loca y desequilibrada. Pero Isabel simplemente la miró con una calma desconcertante que la desarmó por completo. Algo estaba a punto de cambiar. No te preocupes, Leticia, dijo Isabel, su voz tranquila y serena. No tenemos ninguna intención de comer tu comida ni de beber tu champán. De hecho, hemos venido a ofrecer algo mucho más interesante y nutritivo que unos simples canapés. Miró por encima del hombro de Leticia, hacia el fondo del jardín, donde una figura familiar acababa de aparecer. Era su asistente, Laura, con una carpeta de cuero en las manos. La expresión de Leticia vaciló, su triunfo se desvaneció. ¿Qué significa esto? No estás en la lista, Isabel, se burló Ricardo, acercándose para disfrutar del momento, su confianza regresando a él al creer que la situación volvía a estar bajo su control. Vio que los dedos de Isabel se posaban instintivamente sobre la sencilla pieza de metal que llevaba en su muñeca, un gesto que él recordaba con un profundo desdén de sus primeros años juntos. Sigues aferrada a esa baratija. Supongo que algunas cosas nunca cambian, dijo lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran, su tono lleno de una condescendencia calculada para herirla. Esperaba que el comentario la humillara, que le recordara su origen humilde en contraste con la opulencia que ahora la rodeaba. Fue un error fatal, el peor de todos. Isabel bajó la mirada hacia su muñeca, y una sonrisa genuina, la primera de toda la tarde, iluminó su rostro cansado. Levantó la mano, mostrando la pulsera de plata a todos los presentes, convirtiéndola en el centro de atención. Tienes razón, Ricard. Algunas cosas nunca cambian. Como el valor de la lealtad, la honestidad y las promesas. Esta baratija, como tú la llamas, me la dio mi abuela antes de morir. Me dijo que me recordaría siempre de dónde vengo, y más importante aún, la fuerza que llevo dentro. Y es gracias a ella, a este simple trozo de metal, que nunca me rendí cuando intentaste destruirme. Es gracias a ella que estoy aquí hoy, más fuerte que nunca. El objeto que él había despreciado se convirtió, ante los ojos de todos, en un poderoso símbolo de poder, resiliencia y autenticidad. La humillación se había vuelto espectacularmente en su contra. Laura, la leal y eficiente asistente de Isabel, se acercó con paso firme y profesional, ignorando las miradas curiosas de los invitados, y le entregó la carpeta de cuero. Isabel la tomó sin apartar ni por un segundo la vista de Ricardo, cuyos ojos estaban fijos en la carpeta como si fuera una bomba, a punto de estallar en sus manos. Como decía antes de ser interrumpida con o con acento agudo Isabel, su voz ahora con un filo de acero. He traído algo para compartir con todos ustedes. No son regalos de boda, me temo. Son documentos. Abrió la carpeta con un movimiento lento y deliberado. Dentro, visibles para quienes estaban más cerca, había copias de estados de cuenta bancarios de paraísos fiscales, correos electrónicos impresos con fechas y horas, y lo que parecía ser un contrato con una firma claramente falsificada. Estos documentos cuentan una historia fascinante, continuó, su voz clara y precisa, como si estuviera en una presentación de negocios ante una junta directiva hostil. La historia de un hombre que construyó su fortuna traicionando sistemáticamente a sus socios. La historia de un hombre que desvió fondos de su propia empresa a cuentas en las Islas Caimán, para evitar pagar lo que le correspondía a su familia en un divorcio. La historia de un hombre que robó las ideas de negocio de su esposa para luego echarla a la calle sin un solo céntimo. Cada frase era un martillazo, demoliendo la reputación de Ricardo ladrillo a ladrillo, delante de las personas que más le importaba impresionar. El doctor Vargas intentó acercarse, desesperado. Eso es difamación, no tiene pruebas. Isabel sacó una hoja de la carpeta. Oh, pero sí las tengo. Por ejemplo, esta carta, escrita y firmada por ti, Ricardo. ¿La recuerdas? Es en la que me detallas el plan de negocio para el complejo,
Altos de la Ribera, el mismo que presentaste como tuyo, un año después de nuestro divorcio. Tu letra es inconfundible, ¿no crees? Un silencio sepulcral, denso y pesado como el plomo, cayó sobre el jardín. Nadie se atrevía a moverse ni a respirar. Los músicos, que habían intentado tímidamente reanudar una melodía suave para disipar la tensión, habían dejado de tocar. Los camareros se habían quedado quietos, con las bandejas en las manos, convertidos en estatuas de un museo de cera. La boda de ensueño se había transformado irrevocablemente en un tribunal público, y todos los invitados eran ahora el jurado popular. Ricardo miraba la carta en la mano de Isabel, su rostro completamente descompuesto por el pánico y la incredulidad. Recordaba esa carta perfectamente. La había escrito en un arrebato de entusiasmo una noche, compartiendo su sueño con la mujer que amaba, la mujer cuya inteligencia y visión empresarial habían sido el verdadero motor de sus primeros éxitos. Eso no prueba absolutamente nada, dijo, su voz ronca y débil, casi un graznido. Son papeles viejos, sacados de contexto para manipular la situación. Isabel sonrió con una tristeza infinita. El contexto lo darán los expertos forenses, Ricardo. Y también lo dará tu antiguo socio, el señor Méndez, quien por fin ha decidido contar su versión de la historia del proyecto de Santa Fe, ahora que tiene garantías de que no intentarás arruinarle la vida de nuevo como hiciste la última vez. Señaló con la cabeza a un hombre mayor y de aspecto digno que estaba de pie en la parte trasera de la multitud, junto a Fernando Rojas, el investigador privado. El señor Méndez asintió solemnemente, con la mirada fija en Ricardo. La trampa estaba perfectamente cerrada, cada detalle cuidadosamente planeado. Ricardo estaba completamente acorralado, sin escapatoria posible. Su mundo se desmoronaba en tiempo real, frente a las personas cuya opinión más le importaba. El espectáculo, como había prometido Isabel, era absolutamente inolvidable. «Mamá, ¿ya nos vamos a casa pronto?», preguntó Leo, tirando suavemente de la manga del vestido rojo de Isabel. La tensión del ambiente, cargada de emociones adultas complejas y oscuras, que no podía comprender del todo, empezaba a afectarle profundamente. Isabel se volvió hacia él y le sonrió, una sonrisa llena de amor y seguridad que era solo para él y su hermana. «Casi, mi amor. Mamá solo tiene que terminar una cosa muy importante, tiene que cumplir una promesa, que se hizo a sí misma hace mucho tiempo». Se puso de pie de nuevo y miró a la multitud, que ahora la observaba no con morbo, sino con una mezcla de asombro y un respeto recién descubierto. Ya no era la exesposa despechada que había venido a armar un escándalo por celos, era una mujer que luchaba por su honor, por su nombre y por el futuro de sus hijos. «No he venido aquí por venganza», dijo, su voz resonando con una sinceridad innegable que caló hondo en todos los presentes. «La venganza es un sentimiento vacío que solo envenena el alma de quien la busca. He venido por justicia. He venido para que mis hijos crezcan en un mundo donde la verdad importa, donde la honestidad tiene valor. Para que sepan que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de despreciarlos, o de hacerles sentir que valen menos de lo que son. Y he venido para recuperar mi nombre, el que este hombre intentó manchar y enterrar bajo capas de mentiras y dinero». Su discurso no era agresivo, era poderoso y digno. Hablaba desde el corazón de una madre protectora y la mente de una estratega brillante. Había cambiado las reglas del juego. Ya no se trataba de una pelea de divorcio, se trataba de una lucha universal por la integridad y la decencia. Ricardo miró desesperadamente a su alrededor, buscando apoyo, una cara amiga, un gesto de lealtad en la multitud. Pero los rostros de sus amigos, de sus socios, de sus invitados, ya no reflejaban admiración, sino una mezcla de duda, decepción, y en algunos casos, un claro y gélido desprecio. Vio a sus futuros suegros, los acaudalados y poderosos padres de Leticia, mirándolo con horror, como si estuvieran viendo su inversión más preciada desmoronarse ante sus ojos. Leticia misma había retrocedido varios pasos, distanciándose físicamente de él. Su velo de novia ahora parecía un sudario que la envolvía en vergüenza y humillación. Estaba solo, completamente solo en medio del lujoso escenario que él mismo había creado para celebrar su supuesto triunfo. Isabel había logrado lo imposible, lo había aislado por completo, lo había despojado de su poder y su arrogancia sin levantar la voz.
usando solo la verdad como su única y más afilada arma. Esto es ridículo, intentó decir, pero su voz sonó débil, patética, casi un quejido ahogado. Es un montaje, todo es un montaje de una mujer desesperada y resentida. Pero ya nadie le creyó. Las pruebas eran demasiado específicas, la presencia del señor Méndez era demasiado real y contundente. La calma y la dignidad de Isabel contrastaban brutalmente con su pánico y sus balbuceos incoherentes. La desesperación se acabó hace mucho tiempo, Ricardo, replicó Isabel suavemente, asestando el golpe final y definitivo. Lo que ves ahora no es desesperación, es fuerza, la fuerza que tú mismo creaste cuando decidiste subestimarme y darme por vencida. Se acercó un paso más, su mirada implacable. Y esto, créeme, es solo el principio de tu caída. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. El abogado de Leticia, un hombre pequeño y nervioso que hasta ahora había permanecido en un discreto silencio, se acercó rápidamente a la familia de la novia y comenzó a susurrarles al oído con una urgencia palpable. Las expresiones de los padres de Leticia pasaron de la conmoción a la furia en cuestión de segundos. Era evidente para todos los presentes que la boda estaba irrevocablemente cancelada. La alianza estratégica y financiera que representaba ese matrimonio se había disuelto antes incluso de ser formalizada. Ricardo vio cómo su futuro suegro le lanzaba una mirada de puro odio y desprecio antes de guiar a su hija y a su esposa, lejos del altar, lejos del desastre mediático y social en el que se había convertido la celebración. Leticia no miró hacia atrás ni una sola vez. Su cuento de hadas se había convertido en una pesadilla, una humillación pública de la que probablemente nunca se recuperaría por completo. Mientras se alejaban, Isabel sintió una pequeña y fugaz punzada de compasión por la joven. Pero desapareció rápidamente. Leticia había sido una cómplice voluntaria y entusiasta en el plan de Ricardo para humillarla. Había elegido el bando equivocado, seducida por el dinero y el poder. Ahora estaba pagando el precio de su ambición y su superficialidad. Ricardo observó su partida con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. No solo estaba perdiendo su reputación, estaba perdiendo una fortuna en acuerdos comerciales que dependían de ese matrimonio. Isabel había apuntado al corazón de su imperio, su credibilidad, y el disparo había sido mortalmente certero. ¿Podría recuperarse de un golpe así? Parecía completamente imposible. El rey estaba desnudo, y todo su reino lo estaba viendo caer en directo. ¿Y ahora qué, Isabel?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro roto, desprovisto de toda su antigua arrogancia y seguridad. La máscara había caído por fin, revelando a un hombre vulnerable, asustado y perdido que nunca antes había mostrado en público. Vienes aquí, destruyes mi vida delante de todo el mundo. ¿Y qué esperas conseguir con esto? Que te aplaudan por ello. Isabel lo miró sin rastro de triunfo en su rostro, solo una profunda y agotada seriedad. No espero aplausos, Ricardo, nunca los he necesitado. Espero que asumas tu responsabilidad. Por primera vez en tu vida. Responsabilidad por tus acciones, por tus mentiras, por el daño inmenso que has causado a tanta gente. Y, sobre todo, espero que asumas tu responsabilidad por ellos. Señaló con la cabeza a Leo y Sofía, que la miraban con los ojos muy abiertos, entendiendo por fin, a su manera infantil, que su madre estaba luchando por ellos, por su futuro y su dignidad. Ellos merecen un padre. No un cajero automático ni una figura que aparece en las revistas de sociedad. Merecen un padre que los quiera, los respete y se sienta orgulloso de ellos. Es algo que todo tu dinero no puede comprar, y es algo que, me temo, tú nunca serás capaz de darles. Sus palabras no eran un ataque, eran una sentencia firme y definitiva. La constatación de su fracaso, no como empresario, sino como ser humano, como hombre, como padre. El silencio que siguió fue la respuesta más elocuente de todas. El rey estaba desnudo, y todo su reino lo estaba viendo caer. Isabel se dio la vuelta, tomando a sus hijos de la mano con una delicadeza infinita. Consideró que su trabajo allí había terminado. Había expuesto la verdad, había defendido su honor, y había protegido el futuro de sus hijos de la tóxica y destructiva influencia de su padre. No necesitaba ver más. No necesitaba regodearse en su caída, porque su victoria no se basaba en la destrucción de él, sino en la construcción de su propia libertad y la de su familia.
Vamos, mis amor, es hora de ir a casa, les dijo suavemente. Comenzó a caminar de regreso por el pasillo de pétalos, ahora pisoteados y desordenados, un reflejo perfecto del caos que había desatado. La multitud se abrió para dejarla pasar, como las aguas del Mar Rojo, sus rostros una mezcla de asombro, admiración y un profundo respeto. Las mujeres la miraban con una chispa de reconocimiento en sus ojos, como si estuvieran viendo a su propia heroína interior cobrar vida. Los hombres miraban a Ricardo, ahora una figura encogida y patética en el altar, y veían un cuento con moraleja sobre la arrogancia y sus inevitables consecuencias. Isabel caminaba con la cabeza alta, su vestido rojo ondeando a su paso como una bandera de victoria. No era una retirada, era una marcha triunfal. Pero justo cuando llegaba al final del pasillo, la voz de Ricardo la detuvo. «Espera». Su tono ya no era de ira ni de súplica, era algo completamente nuevo. Algo que nadie, y menos ella, esperaba. ¿Qué más podría decir, o para cambiar el curso de los acontecimientos? Parecía que la obra aún no había terminado. Ricardo caminó lentamente hacia ella, atravesando el que ahora era el pasillo de su propia vergüenza, su rostro, una máscara indescifrable de emociones contradictorias y turbulentas. El doctor Vargas intentó detenerlo, susurrándole algo al oído con urgencia, pero él lo apartó con un gesto brusco y definitivo. Se detuvo a unos metros de Isabel y sus hijos. Sus ojos no estaban en ella sino en los dos pequeños que se escondían tímidamente detrás de las piernas de su madre, observándolo con una mezcla de miedo y una insaciable curiosidad infantil. Por primera vez en mucho tiempo, pareció verlos de verdad. Vio el pelo de Leo, tan oscuro y rebelde como el suyo cuando era niño. Vio los ojos de Sofía, del mismo color avellana que los de su abuela, la madre de Isabel, a quien tanto había querido. Vio el miedo en sus rostros, pero también vio un profundo anhelo. «¿De verdad, crees todo eso de mí?», preguntó, su voz baja y extrañamente vulnerable, casi irreconocible. «¿De verdad crees que somos un monstruo incapaz de amar a nadie?». Isabel lo miró, cautelosa y desconfiada. No sabía qué juego estaba jugando ahora. ¿Es esto un acto de arrepentimiento desesperado para salvar las apariencias ante los pocos que quedan?, pensó con un cinismo bien merecido. ¿O es algo más profundo, un verdadero quiebre emocional? No importa lo que yo crea, Ricardo, respondió fríamente, manteniendo la distancia emocional como un escudo. Importan tus acciones, y tus acciones han demostrado una y otra vez que la única persona por la que te preocupas eres tú mismo. Él asintió lentamente, como si aceptara la verdad irrefutable y dolorosa de sus palabras. Tal vez tengas razón, dijo. Tal vez me perdí en el camino. Me obsesioné con el poder, con el éxito, con demostrarle al mundo que era alguien, y me olvidé por completo de lo que realmente importaba en esta vida. «Papá», susurró Sofía, asomando la cabeza por detrás del vestido de su madre, su vocecita apenas audible pero cargada de una esperanza infantil que partió el corazón de Isabel en dos. Ricardo se arrodilló lentamente, un gesto que sorprendió a todos, especialmente a Isabel. Ver al orgulloso, al arrogante, al invencible Ricardo Santa Cruz de rodillas en el suelo, parecía costarle un esfuerzo físico y emocional inmenso, como si sus huesos se quejaran. «Hola, Sofía». «Hola, Leo», dijo, su voz temblorosa por una emoción que ya no podía contener. Sois mucho más grandes de lo que recordaba. Habéis crecido tanto y tan rápido». Los niños no respondieron, simplemente lo miraron, sus ojos grandes y expectantes, absorbiendo cada detalle de aquel hombre que era una figura tan lejana y casi ficticia en sus vidas. El corazón de Isabel se encogió dolorosamente. A pesar de todo, a pesar de la batalla que acababa de librar y ganar, una parte muy pequeña y recóndita de ella todavía anhelaba que sus hijos tuvieran un padre de verdad. Vio la confusión y la esperanza luchando en sus pequeños rostros y sintió un miedo repentino y paralizante. ¿Estaba Ricardo a punto de manipularlos también a ellos? ¿Usaría su vulnerabilidad para herirla de una manera aún más profunda y cruel? «No te atrevas a jugar con ellos, Ricardo», advirtió ella en voz baja, un gruñido protector en su garganta. Él levantó la vista hacia ella, y por primera vez en años, ella no vio astucia ni malicia en sus ojos, sino una profunda y abrumadora tristeza, una desolación que, para su sorpresa,
parecía dolorosamente genuina. «Ya no estoy jugando, Isabel», dijo. «Creo que he perdido todas las partidas. Solo quería verlos, de cerca, una última vez». Un murmullo de sorpresa y una inesperada compasión recorrió a los pocos invitados que quedaban presenciando la escena. La situación había dado otro giro dramático e inesperado. Ya no era un juicio público. Se había convertido en una tragedia familiar expuesta a la cruda luz del día. Algunos empezaron a sentirse profundamente incómodos, como si estuvieran invadiendo una intimidad dolorosa y sagrada. Comenzaron a retirarse discretamente, dejando atrás las copas de champán a medio beber, y los platos de comida intactos sobre las lujosas mesas. La boda del año se había convertido oficialmente en el funeral de una reputación. El equipo de prensa, que había sido mantenido a raya fuera de los muros de la propiedad, ahora se agolpaba en las puertas, atraído por los rumores de un escándalo monumental que ya circulaban a la velocidad de la luz por los teléfonos móviles. Podían escuchar fragmentos de las palabras de Isabel a través de los sistemas de sonido, y las cámaras con teleobjetivos ya estaban capturando la imagen de Ricardo arrodillado frente a sus hijos. La noticia se extendería como la pólvora en cuestión de minutos. Mañana, Ricardo Santa Cruz no estaría en la sección de sociedad sino en la portada de todos los periódicos, y no como el novio sin liz, sino como el villano desenmascarado y humillado. Isabel era plenamente consciente de todo esto. Sabía que cada segundo que pasaban allí aumentaba la humillación de Ricardo, pero algo la retuvo en contra de su voluntad. La imagen de sus hijos mirando a su padre arrodillado, la posibilidad, por remota que fuera, de un cierre real para ellos. «He guardado todos vuestros dibujos», dijo Ricardo en voz baja, dirigiéndose únicamente a los niños, creando una pequeña y frágil burbuja de intimidad en medio del desastre público. «Los que me enviabais por correo con mamá. Los tengo todos guardados en un cajón especial de mi escritorio en la oficina. El del dinosaurio azul con alas de mariposa es mi favorito, Leo. Y el tuyo, Sofía, el del castillo con el sol sonriente y las nubes de algodón de azúcar. Lo tengo colgado en un corcho en la pared, para verlo todos los días». Conocer esos detalles específicos, recordarlos con esa claridad, fue un golpe completamente inesperado para Isabel. Ella siempre había asumido que él los tiraba a la basura sin ni siquiera mirarlos, que eran un recordatorio molesto de un pasado que quería borrar a toda costa. Saber que los guardaba, que los recordaba con tanto detalle, complicaba todo de una manera que no había previsto. Introducía un matiz de humanidad en el monstruo que ella había pintado tan cuidadosamente, y eso la descolocó por completo. Los ojos de los niños se iluminaron con una alegría pura e incontenible. «¿De verdad los tienes todos?», preguntó Leo, dando un tímido paso hacia adelante, olvidando su miedo por un instante. Ricardo asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla por fin. De verdad, a veces, por las noches, cuando estaba solo, los miraba y pensaba que quizás había tomado todas las decisiones equivocadas. Su confesión colgaba en el aire, pesada y llena de un arrepentimiento que, para su sorpresa, parecía dolorosamente genuino. «No puedo arreglar el pasado, Isabel», dijo, mirándola de nuevo, «pero quizás puedo intentar no destruir completamente el futuro, su futuro». «Ya es suficiente, Ricardo. Levántate del suelo de una vez», dijo Isabel, su voz firme pero desprovista de la dureza de antes. «Si de verdad quieres hacer algo por ellos, empieza por actuar como un adulto responsable, no como un personaje de telenovela barata». Su pragmatismo innato cortó la atmósfera cargada de emoción, devolviendo un poco de cordura y realismo a la surrealista situación. Ricardo se puso de pie lentamente, como si cada hueso de su cuerpo le pesara una tonelada. «Tienes razón, como siempre tienes toda la razón», admitió con una sonrisa amarga y autodestructiva. Miró a su alrededor, al desastre de su boda, a los pocos invitados que quedaban, que lo observaban con una mezcla de piedad y curiosidad morbosa. «Supongo que esto merece un brindis final», dijo, y para sorpresa de todos, se dirigió a la mesa de champán más cercana, cogió una copa llena, y la levantó en el aire. «Por Isabel Montero», anunció, su voz resonando en el silencio absoluto del jardín. «La mujer a la que, subestime,
la mujer a la que intenté destruir por todos los medios, y que en cambio me ha demostrado a mí y a todos ustedes que es la verdadera fuerza. Salud. Se bebió la copa de un solo trago, un gesto teatral y desesperado. Nadie supo cómo reaccionar. ¿Era una rendición incondicional? ¿Una disculpa pública? ¿O simplemente el último acto de un hombre que sabía que su espectáculo había terminado y decidía bajar el telón con un toque de dramatismo autodestructivo? Se preguntó Isabel, sintiendo un cansancio infinito y profundo. Isabel no se quedó a analizarlo ni un segundo más. Cogió a sus hijos de la mano con una firmeza renovada. «Es hora de irnos», repitió, y esta vez, su voz no admitía réplica. No había nada que la detuviera. Mientras se alejaba definitivamente, escuchó al doctor Vargas acercándose a Ricardo a toda prisa. «Ricardo, tenemos que emitir un comunicado de inmediato, intentar controlar los daños», le decía con una urgencia palpable en su voz. La respuesta de Ricardo fue un murmullo ahogado que ella no pudo oír, y tampoco le importaba. El control de daños ya no era su problema. Había logrado lo que se proponía. Había desenmascarado al hombre detrás del mito, y había liberado a sus hijos de la pesada carga de buscar su aprobación. Al llegar a su espectacular Ferrari rojo, aparcado en la entrada principal como un desafío silencioso, el chofer ya tenía las puertas abiertas. Los niños subieron, sus rostros llenos de preguntas que tendrían que esperar. Antes de subir, Isabel se detuvo y miró por última vez el jardín. Vio a Ricardo de pie, completamente solo, en medio de las ruinas de su perfecta celebración, una figura trágicamente aislada. No sintió satisfacción, ni alegría ni odio. Solo sintió un profundo y abrumador alivio. La guerra había terminado. Y ella, por fin, era libre. Subió al coche y, sin mirar atrás, se marchó, dejando atrás el caos y conduciendo hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, le pertenecía por completo. Si esta, tu historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. «Mamá, ¿papá está triste?», preguntó Sofía desde el asiento trasero, su vocecita rompiendo el silencio denso que se había instalado dentro del coche. Isabel la miró por el espejo retrovisor. Vio la preocupación genuina en su rostro infantil, y supo que la conversación que se avecinaba sería una de las más difíciles y delicadas de su vida. «Sí, cariño. Creo que papá está muy, muy triste», respondió con una honestidad brutal pero necesaria. A veces, los adultos tomamos malas decisiones y lastimamos a la gente que queremos, incluso sin darnos cuenta. Y cuando por fin lo entendemos, a veces es demasiado tarde y eso nos pone muy tristes. Leo, siempre más pragmático y directo, intervino con la pregunta clave. «¿Le volveremos a ver alguna vez?». Isabel respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «No lo sé, mi amor. Sinceramente no lo sé. Eso depende completamente de él. Depende de si decide ser el padre que vosotros os merecéis». No quería darles falsas esperanzas, pero tampoco quería cerrar esa puerta por completo. El futuro era incierto. Ricardo había sido humillado, su imperio estaba en peligro, pero seguía siendo su padre biológico. «Lo que quiero que sepáis, y que nunca olvidéis», continuó, girándose para mirarlos directamente, «es que pase lo que pase, me tenéis a mí. Y yo siempre, siempre, os voy a proteger, y a querer con todo mi corazón. Somos un equipo, ¿recordáis? Los tres contra el mundo». Los niños asintieron, y Sofía le tendió su pequeño osito de peluche. «Para que no estés triste tú tampoco, mamá». Isabel lo cogió, sintiendo un nudo en la garganta. Eran su fuerza, su ancla, su todo. Mientras conducían por las amplias avenidas de la Ciudad de México, alejándose del drama y la opulencia de Polanco, el teléfono de Isabel empezó a vibrar sin parar en su bolso. Eran llamadas de periodistas de todos los medios, de socios comerciales preocupados, de amigos y conocidos que habían presenciado el espectáculo, o ya se habían enterado por los inevitables rumores. Decidió ignorarlos a todos. Con un gesto decidido sacó el teléfono y lo apagó. En ese momento, solo quería paz. Solo quería llegar a casa y abrazar a sus hijos en la seguridad de su hogar. El plan había salido a la perfección, incluso mejor de lo que había imaginado en sus noches de insomnio. No solo había expuesto las fechorías financieras de Ricardo, sino que lo había quebrado emocionalmente en público, algo que siempre había creído imposible.
Había ganado en todos los frentes imaginables. He ganado, pensó para sí misma, pero la palabra le sonaba extraña, vacía. No se sentía como una victoria. Se sentía como el final de una larguísima y agotadora guerra de trincheras. Estaba exhausta. La adrenalina que la había sostenido durante días y semanas de preparación empezaba a desvanecerse, dejando paso a un cansancio profundo, tanto físico como emocional. Había removido el pasado, había enfrentado a sus demonios personales y había salido victoriosa. Pero las cicatrices, aunque ya no dolían, seguían ahí, como un mapa de su supervivencia. Ahora comenzaba el verdadero trabajo: sanar y construir una vida nueva y pacífica para ella y sus hijos, lejos de la sombra tóxica de Ricardo Santa Cruz. Al llegar a su casa, una elegante y moderna residencia en las Lomas que contrastaba con la opulencia ostentosa y recargada de Ricardo, se sintió como si llegara a un refugio, a un puerto seguro tras la tormenta. La casa estaba llena de luz natural, de arte moderno y de los juguetes de los niños esparcidos por el salón, signos de una vida real y feliz. Era un hogar, no una sala de exposiciones para impresionar a las visitas. Mientras los niños corrían a sus habitaciones para jugar, liberando la tensión acumulada, Isabel se quedó de pie en medio de la sala, respirando el aire familiar y tranquilo. Se quitó los tacones altos con un suspiro de alivio y sintió el placer de tocar el suelo de madera con los pies descalzos. Miró su reflejo en un gran espejo de marco plateado. Vio a una mujer con un vestido rojo de alta costura, el pelo perfectamente peinado, pero con una expresión de agotamiento profundo en los ojos. Se acercó y se miró más de cerca. Vio las finas líneas de preocupación alrededor de sus ojos, la tensión acumulada en su mandíbula. Pero también vio algo nuevo en su mirada. Vio una fuerza que no sabía que poseía. Vio a la mujer que había enfrentado al hombre más poderoso que conocía, y lo había vencido en su propio terreno. Vio a una superviviente. A una reina. Levantó la muñeca y miró el objeto que la había acompañado en su batalla. Le dio un beso suave. «Gracias, abuela», susurró al aire. «La promesa está cumplida». Esa noche, después de arropar a sus hijos, leerles un cuento hasta que se durmieron y asegurarse de que se sentían seguros, Isabel se sentó en su despacho con una merecida copa de vino tinto. Encendió su ordenador y con una mezcla de temor y curiosidad, buscó las noticias. Como era de esperar, el escándalo era el titular principal en todos los portales de noticias nacionales e internacionales. La boda del magnate Santa Cruz termina en desastre. Su exesposa revela fraude y traición en plena ceremonia. Las fotos estaban por todas partes. Ella, llegando en el Ferrari rojo como una aparición. Ricardo, con el rostro descompuesto por el pánico. Leticia, huyendo con su familia como si escapara de un incendio. Los foros de internet y las redes sociales ardían con comentarios y memes. La mayoría de la gente la apoyaba, la llamaban heroína, reina, un ejemplo de mujer fuerte y valiente. Se habían creado hashtags en su honor que eran tendencia mundial. Por supuesto, también había detractores que la llamaban vengativa y despechada, pero eran una minoría ruidosa pero insignificante. La opinión pública estaba abrumadoramente de su lado. Leyó también los análisis financieros. Las acciones de Construcciones Santa Cruz habían empezado a desplomarse en los mercados asiáticos en su apertura. Varios miembros de la junta directiva ya habían pedido una reunión de emergencia para destituirlo. La caída de Ricardo no era solo social, era económica y fulminante. Había provocado un terremoto, y las réplicas apenas comenzaban a sentirse. Apagó el ordenador. Era suficiente por una noche. Se levantó y fue hacia el balcón de su despacho. La noche en la ciudad estaba tranquila, el aire fresco y limpio tras una lluvia reciente. Miró las estrellas, un mar de luces lejanas. Se preguntó qué estaría haciendo Ricardo en ese preciso momento. ¿Estaría solo en su inmensa y vacía mansión, rodeado de los restos de su fiesta fallida y su vida destrozada? ¿Estaría llamando a sus abogados, tratando desesperadamente de salvar algo de su imperio en ruinas? ¿O estaría por primera vez en su vida, reflexionando honestamente sobre sus errores? Sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos. Ya no importaba. Su camino y el de él se habían separado definitivamente y para siempre. Ella tenía su propia vida que vivir, su propia empresa que dirigir, sus propios hijos que criar con amor y valores.
Su futuro ya no estaba ligado a él de ninguna manera. Sintió una sensación de ligereza que no había experimentado en años, quizás nunca. Era como si se hubiera quitado un peso enorme de encima, un peso invisible que ni siquiera sabía que llevaba. Se acabó, se dijo a sí misma en un susurro. Realmente se acabó. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, ni de alegría. Era una lágrima de pura y absoluta liberación. El pasado por fin estaba donde debía estar, en el pasado. Y frente a ella, como el cielo nocturno lleno de estrellas, se abría un futuro lleno de posibilidades infinitas. Estaba lista para explorarlo. Al día siguiente la vida continuó, como siempre lo hace, pero todo era diferente. La atmósfera había cambiado. Cuando Isabel llegó a su oficina en el corazón financiero de la ciudad, fue recibida con una ovación espontánea por parte de todos sus empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de mantenimiento. Laura, su asistente y amiga, la abrazó con lágrimas de orgullo en los ojos. Estamos muy orgullosos de ti, Isabel, de lo que hiciste. Su historia se había convertido en una leyenda dentro de la empresa de la noche a la mañana. Ya no era solo la jefa, era una inspiración, un ejemplo a seguir. Las llamadas que recibió ese día no eran de periodistas carroñeros, sino de otras empresarias de alto nivel, de líderes de opinión, de mujeres de todos los ámbitos que le ofrecían su apoyo incondicional y su admiración. Se dio cuenta de que su acto de justicia personal había resonado en un nivel mucho más profundo en la sociedad. Había dado voz a muchas mujeres que habían sido pilladas, subestimadas o despreciadas por hombres poderosos. Se había convertido sin quererlo en un símbolo de resistencia y dignidad. Yo no buscaba esto, le confesó a Laura en la intimidad de su despacho. Solo quería proteger a mis hijos y recuperar mi nombre. Laura le sonrió con sabiduría. A veces, los actos más personales son los más universales. Le has mostrado al mundo que la dignidad no tiene precio. Isabel reflexionó sobre esas palabras. Quizás tenía razón. Quizás su historia podría servir para algo más. Mientras tanto, el imperio de Ricardo Santa Cruz se desmoronaba con una velocidad asombrosa. La junta directiva de su empresa, en una reunión de emergencia, le obligó a dimitir como CEO y presidente, con efecto inmediato para intentar salvar la compañía del colapso total. Sus socios comerciales de toda la vida le dieron la espalda, cancelando contratos y proyectos millonarios. El gobierno, presionado por la opinión pública, anunció una investigación oficial sobre sus finanzas, basándose en las pruebas presentadas públicamente por la señora Montero. El señor Méndez, sintiéndose por fin seguro, interpuso una demanda multimillonaria contra él por fraude y robo de propiedad intelectual. Su nombre, antes sinónimo de éxito y poder, ahora era sinónimo de escándalo, corrupción y vergüenza. Fue abandonado por casi todos los que él llamaba amigos, quienes ahora ni siquiera le respondían las llamadas. Su caída fue tan rápida y espectacular como lo había sido su ascenso. Se encerró en su mansión, negándose a hablar con la prensa. Los paparazzi acampaban fuera de sus puertas día y noche, esperando captar una imagen del magnate caído. Isabel seguía las noticias con una distancia profesional y serena. No sentía placer en su destrucción, pero sí una profunda sensación de justicia. El sistema que tantas veces lo había protegido, ahora se volvía en su contra. Las consecuencias de sus actos finalmente lo habían alcanzado. Era un final amargo pero necesario. El mundo de los negocios necesitaba saber que la impunidad no era eterna. Un par de semanas después, cuando el polvo del escándalo comenzaba a asentarse, Isabel recibió un sobre en su oficina. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía elegante y angulosa al instante. Era de Ricardo. Dudó un momento antes de abrirlo, su corazón latiendo un poco más rápido. ¿Qué podría querer decirle ahora? ¿Más amenazas, súplicas desesperadas? Con un suspiro, rompió el sello de lacre. Dentro no había una carta, sino dos documentos legales. El primero era un acuerdo de divorcio modificado, redactado por un nuevo bufete de abogados, en el que le cedía la totalidad de las acciones de una de sus empresas más pequeñas pero rentables, precisamente la que ella había ayudado a fundar en sus inicios. Era un reconocimiento tácito, aunque tardío, de su contribución a su éxito. El segundo documento era aún más sorprendente. Era la constitución de un fideicomiso,
creado a nombre de Leo y Sofía, con una suma de dinero considerable, administrado por un banco neutral e independiente. El documento estipulaba claramente que Ricardo no tendría ningún control sobre el fondo ni acceso a él. Era un torpe intento de proveer para sus hijos, el gesto de un padre que sabía que ya no podía formar parte de sus vidas de otra manera. No había ninguna nota personal, ninguna explicación. Solo los fríos documentos. Isabel se quedó mirando los papeles durante un largo rato, procesando el significado de aquel acto. No era una disculpa, pero era lo más parecido a una que Ricardo Santa Cruz era capaz de ofrecer. Esa misma noche, habló por teléfono con su abogado y amigo Ernesto. «No tienes ninguna obligación legal de aceptar esto, Isabel», le dijo él con su habitual pragmatismo. «Legalmente, no lo necesitas para nada. Tu fortuna personal, gracias a tu propio trabajo, ya es mayor que la de él, o lo que queda de ella después de este desastre». Isabel lo sabía perfectamente. No se trataba del dinero, se trataba del simbolismo, del cierre de un ciclo. «Él está tratando de comprar su redención, Ernesto», dijo ella mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Lo sé. Es la única forma que conoce de arreglar las cosas. Pero esto no es para mí, es para Leo y Sofía. Es el reconocimiento de su padre, la única forma que él conoce de decir, lo siento, y de asegurar su futuro». Después de una larga deliberación, tomó una decisión final. Aceptaría el fideicomiso para sus hijos, era su derecho de nacimiento, rechazaría las acciones de la empresa para ella. No quería nada de él, quería que su propio éxito fuera suyo y solo suyo, construido con sus propias manos, sin ninguna mancha de su dinero o su nombre. Le pidió a Ernesto que comunicara su decisión a los abogados de Ricardo. Era un acto final de separación, de trazar una línea definitiva en la arena. Estaba cerrando el último capítulo de su vida con él, con dignidad y en sus propios términos. Y se sentía bien, se sentía limpio. Se sentía como un nuevo y verdadero comienzo. Isabel decidió que era el momento de crear algo nuevo, algo que perdurara. Así nació la Fundación Montero para Mujeres Emprendedoras. Su objetivo era claro y ambicioso: proporcionar capital inicial, mentoría personalizada y apoyo legal a mujeres que, como ella en sus inicios, tenían grandes ideas, pero se enfrentaban a barreras sistémicas, ya fuera por discriminación de género, falta de recursos o situaciones personales difíciles que las frenaban. Dedicó una parte significativa de su fortuna personal a ponerla en marcha, involucrándose en cada detalle. Su historia personal, ahora conocida por todos, le dio a la fundación una credibilidad y una visibilidad inmediatas. Las solicitudes llegaron por miles desde todo el país y Latinoamérica. Isabel se involucró personalmente, leyendo las propuestas, conociendo a las candidatas. En sus historias vio reflejos de su propia lucha, de su propia determinación y resiliencia. Se dio cuenta de que su propósito en la vida era mucho más grande que de dirigir una exitosa constructora. Era construir puentes para otras mujeres. Era usar su poder, no para acumular más riqueza, sino para distribuirla, para crear oportunidades, para cambiar vidas. «No quiero ser recordada como la mujer que destruyó a Ricardo Santa Cruz», le dijo a su equipo en la primera reunión de la fundación. «Quiero ser recordada como la mujer que ayudó a construir a miles de Isabels Monteros. Su legado no sería de venganza, sino de empoderamiento». Y ese, se dio cuenta con una claridad absoluta, era el mayor triunfo de todos. 5 años después, el sol de la tarde iluminaba la imponente oficina de Isabel, ahora en el rascacielos más alto y moderno de la ciudad, un edificio construido por su propia empresa. Su imperio no solo había sobrevivido, sino que había triplicado su valor, convirtiéndose en un referente de innovación y ética empresarial. En la pared, enmarcado con un gusto exquisito, colgaba aquel sencillo amuleto de plata, un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no reside en la opulencia, sino en la resiliencia y la memoria. La puerta se abrió y entraron Leo y Sofía, ahora unos preadolescentes de 11 años, llenos de vida y con la misma luz en los ojos. «Mamá, tenemos partido de fútbol, ¿vas a venir a vernos?», preguntó Leo, dejando su mochila en el suelo. Isabel sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. «Nunca me lo perdería por nada del mundo», respondió, cerrando su ordenador. Su vida ahora giraba en torno a ellos y a su fundación,
que ya había ayudado a lanzar más de 500 empresas lideradas por mujeres. Ricardo Santa Cruz era una figura del pasado. Un nombre que aparecía ocasionalmente en las noticias por sus continuos problemas legales y su fortuna menguante. Nunca había vuelto a intentar contactar a sus hijos. Isabel había encontrado la verdadera felicidad, no en la derrota de su enemigo, sino en la construcción de un futuro mejor para los suyos y para muchas otras. Se levantó, tomó a sus hijos de la mano y salió de la oficina, caminando hacia el sol de la tarde, libre, fuerte y en paz.